No puedes perder la oportunidad de conseguir al mejor atacante planta que vuelve a Pokémon GO y de prepararte o para chetar al mejor atacante planta en Dynamax. Sí, tanto en Raids Dynamax como en Raids en incursiones normales, ahora mismo en Pokémon GO vamos a poder chetarnos y conseguir a las dos bestias. ¿Por qué? Porque en nada, en unos días tenemos el Community Day de Grookey y porque ahora mismo en incursiones tenemos al mejor atacante planta, que es Mega Sceptile y además por muy lejos es el mejor. Fijaros, casi 30 de DPS en comparación de 26 de Kartana y casi 26 score en total en comparación de 22. Es una absoluta bestia y ahora mismo lo tenemos en Pokémon GO. Y luego Rillaboom es el mejor atacante Gigamax en combates Dynamax del juego y aunque ahora mismo no se puede conseguir, te puedes chetar si ya tienes uno o te puedes chetar para prepararte para cuando vuelva. De eso va el vídeo de hoy, así que vamos a ver primero el mejor atacante planta en incursiones, que estamos hablando de Mega Sceptile. Desde el viernes, día 16, estoy grabando este vídeo hoy día viernes, aunque tal vez el vídeo lo subo mañana, hasta el domingo 25 de enero, tenemos que vuelve esta mega incursión, vuelve Mega Sceptile. Y además es una mega bastante fácil de conseguir, ya que con dos jugadores se gana bastante fácil y no he probado yo si se gana en solitario, pero teniendo en cuenta que tiene doble debilidad, podría estar hasta cerquita. Pero bueno, Mega Sceptile, Pokémon que te da pues unos 200 de mega energía cada vez que le ganes, es bastante fácil hacerlo. Y es un Pokémon que, como os decimos, tiene doble debilidad al hielo, ya que es dragón planta la mega. Es el mejor atacante planta, así que vale muchísimo la pena hacerlo. ¿Cuál es el mejor counter para ganar a ese Mega Sceptile? Pues por aquí lo tenéis, ¿vale? Atacantes de volador o dragón, como sería el Rayquaza, o atacantes de hielo que tiene doble debilidad. Entonces, Baxcalibur, Mamoswine, Mega Bomba Snow, por cierto, para mí sería la mejor mega porque al ser planta farmeas más caramelos XL y a más le ganas por el lado de hielo. Así que Mega Bomba Snow yo lo recomiendo bastante. Si no, el Kyurem o sus fusiones tops Pokémon de hielo. Aquí tenéis algunos ejemplos. Darmanitan de Galar también os serviría, etcétera. Pero bueno, básicamente esas serían las mejores opciones, ¿vale? También, si os falta más mega energía, solo queréis hacer una raid, una vez que lo conseguís y necesitáis más mega energía porque queréis hacer otro mega, el shiny, el normal, podéis hacerlo llevándolo de compañero. No sé, hay muchas opciones, pero lo más importante es que consigáis sí o sí uno bueno de este Pokémon si todavía no lo tenéis y que lo hagáis. Quizás muchos de vosotros ya lo tenéis, pero si alguno todavía no lo tenía, no se lo había hecho, aquí lo tenéis, es el mejor planta y lleva desde que salió el Mega Sceptile siendo el mejor planta y probablemente lo será por mucho tiempo. Así que por favor, aprovechar que ha vuelto. Los tips de cómo ganarle, aquí tenéis muchos ejemplos de Pokémon, es bastante sencillo con hielo y si no hay muchos otros tipos que también le ganan, como el veneno, el volador, el hada, el dragón y el bicho si hiciera falta. Y entre dos deberíais ganarle muy fácil. Una vez explicado el Mega Sceptile, el mejor planta del juego, que tenéis la opción de volver a conseguirlo, vamos a hablar del otro. Vamos a hablar de Rillaboom Gigamax, que es el mejor atacante Gigamax. Por ejemplo, ahora aquí he puesto un ejemplo de cómo ganarle a un Inteleon Gigamax. ¿Cuál sería el mejor atacante para ganarle al Inteleon Gigamax? Y aquí nos pone pues que Rillaboom, luego tendríamos el Toxtricity Gigamax, luego Flapple, luego Venusaur y luego ya algunos Dynamax como Zapdos, Raikou o el propio Rillaboom. ¿Vale? Entonces, el mejor de lejos, fijaros aquí, Max Damage, lo que pega el movimiento Gigamax y las veces que tendrías que transformarte para ganarle tú solo, que es imposible tú solo, pero ya me entendéis. Pues evidentemente Rillaboom, ¿vale? Llevaría el básico de arañazo porque farmea más rápido el cargado y el gigarredoble, que es el ataque Gigamax. Pero, David, en este Community Day, tenemos al Gigamax, no, pero ya lo hemos tenido y volverá en un futuro. Entonces el Community Day es la oportunidad perfecta para chetarte de muchísimas maneras. El Community es este domingo. Este domingo habrá directo en el canal, por cierto, jugando el Community Day y vale muchísimo la pena jugar este Community Day. ¿Por qué? Porque tenemos ataque Legacy para el Rillaboom, el planta feroz, así el Gigamax lo puedes usar tanto como atacante de planta, que no es el mejor el Rillaboom, pero así le puedes el planta feroz si te apetece, pero sobre todo para mí es farmear, ¿vale? En este caso, farmear sería esto de aquí, triple de polvo estelar, que es una auténtica barbaridad, doble de caramelos por captura,
y doble probabilidad de conseguir caramelos XL. Esos 3 bonus de ahí son la clave por si ya tienes un buen Rillaboom Gigamax, como es mi caso. Yo ya tengo uno muy bueno, la verdad, y me lo quiero chetar. No tengo caramelos para chetármelo y los polvos estelares nunca sobran. Entonces, juegas el Community, juegas las 2-3 horas que te apetezca jugar y aparte de conseguir el nuevo Shiny, porque es nuevo Shiny Community de Grookey, farmeas los caramelos para chetarte tu Rillaboom Gigamax y tener el mejor atacante Gigamax planta. Y si eres nuevo o si no pudiste jugar sus Gigamax y todavía no lo tienes, da igual, aprovecha esto, farmeate ya tus 300 caramelos XL, tu medio millón de polvo estelar y cuando vuelva a salir y lo consigas, porque antes no se podía hacer con remoto y ahora sí se pueden hacer con remoto los Gigamax, ya estarás preparado para directamente chetártelo a nivel 50 y estar preparado y tener un potente Pokémon de planta en Gigamax. Vamos a repasar igualmente lo que es todo el Community Day para quien no solo le interese chetarse sus Gigamax y le interese un poquito todo lo que viene en el Community Day. Como os digo, ataque destacado es el planta feroz, ¿vale? Actualizaciones sobre disponibilidad de ataque, eso también es interesante, ¿vale? Batería salto, que es el ataque insignia de Rillaboom, ¿vale? 60 de daño, reduce el ataque del rival y en gimnasios pega 115. También está muy bien llevar el batería de asalto. Luego, recompensas de investigación de campo. Como todos los communities, tendremos el propio Grookey de recompensa y nos van a dar Ultra Balls, Super Balls, Pokéballs, básicamente. Luego, investigación especial, pasen por la tienda. Chiclin, si pagas, tienes a Grookey directamente con el fondo especial. Acordaos que el fondo especial es el mismo que ya tuvimos en el community de Piplup, que va a ser el fondo de todo el año, ¿vale? Después tenemos investigación temporal de embajadores de la comunidad, ¿vale? Si vas a una zona y te dan una investigación los embajadores, pues tendrás Grookeys con fondo especial. A lo mejor me lo pienso y voy yo una horita a jugar ahí en una comunidad, no lo sé, podría ser. Y luego todos los bonus, a más de los que os he dicho, los más importantes, tenemos el incienso que dura 3 horas, sorpresas instantánea, módulos 1 hora, que esto es una pena que lo hayan cambiado. Ojalá vuelva, pero bueno, un intercambio especial adicional, que siempre viene bien, y la mitad de coste de intercambio, que oye, si no sale ningún Grookey bueno salvaje, pues podéis aprovechar y hacer intercambios, ¿vale? Para intentar sacar uno bueno. Aunque yo os digo que lo interesante es conseguir uno bueno del Gigamax, que ahora mismo no podemos farmearlo en este evento, pero sí farmear los polvos estelares, los caramelos, caramelos XL para luego chetar nuestro propio Rillaboom Gigamax. Y ya está, amigos, eso es todo. En este vídeo tenéis el mejor atacante planta de todo el juego, de verdad, aprovecharlo del 16 de enero al 25 de enero. No es difícil, es fácil esta mega. Y si no podéis vosotros, meteros en el Discord del canal, lo tenéis en la descripción del vídeo. Meteros en el Discord y seguro que ahí alguien os puede echar una mano o podéis conocer gente en la que jugar juntos para poder ganar al menos un Mega Sceptile y como mucho 2, ¿vale? Y ahí ya podréis haceros vuestro Mega Sceptile, chetarlo y tener el mejor atacante planta del juego. Ya os digo, ya veis que no es difícil de ganar. Y luego aprovechar el Community por todo lo que da el Community Day, ¿vale? Nuevo Shiny, nuevo ataque destacado para Rillaboom, nuevos bonus buenos. Triple de polvo estelar es bonus bueno, de verdad, es bonus bueno. Doble de caramelos, doble de XLs, vale mucho la pena siempre aprovechar un Community Day y más de un inicial, porque los iniciales casi siempre, no todos, pero como mínimo la mitad de los iniciales son buenos y vale la pena, así que por favor, aprovechar. Yo tengo que chetar a mi Rillaboom Gigamax y mi Sceptile Shundo también creo que tengo que chetarlo todavía, así que se vendrá pronto. Gracias a este fin de semana, pronto chetaré a mis 2 atacantes de planta al máximo. Dejad un pedazo de like si os ha gustado el vídeo y si os ha ayudado. Nos vemos en directo en el Community Day de Grookey este domingo a las 2 del mediodía hasta las 5, que no había dicho la hora, ¿vale? De 2 a 5 tenemos la hora destacada, que es la hora en la que tendremos el Community Day. Y por cierto, pues si alguien se lo preguntaba, ¿vale? Todavía tenemos el bonus del módulo cebo. Es decir, que una vez acabado el evento a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, sigue saliendo Grookey como en un Community Day y con la probabilidad de Shiny de un Community Day de módulo cebo, ¿vale? Esto, pues bueno, está bien para el que esté trabajando, no pueda jugar de 2 a 5, pero luego tenga una horita hasta las 9, pues oye, se tira un modulito cebo que dura una hora y durante una hora puede farmear Grookeys como si fuese en Community Day. Así que se agradece este bonus para el que no pueda jugarlo durante las 3 horas normales. Y ahora sí que sí, dejad ese like y nos vemos en el próximo vídeo.